tal? Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Electrónica 1 de la Brigada 428, los jueves de N3 a N4. El día de hoy vengo a presentar la práctica número 5, rectificador de onda completa tipo puente. Primero que nada explico el arreglo que hicimos en el software Multisim. Agregamos una fuente alterna con una frecuencia de 60 Hz, un voltaje de 120 volts RMS, conectado a un transformador 10-1. Esto está conectado a una resistencia de 1 ohm que es despreciable, unos diodos conectados como puente, 1N4148 respectivamente, conectados a un arreglo de resistencias en serie de 100 ohms cada uno. Explicando ya los componentes que tiene el circuito conectado, la práctica nos pide que calculemos el voltaje máximo con la ayuda del osciloscopio conectado en la salida del puente y a tierra. Nosotros al abrir el osciloscopio y correr la simulación obtenemos, permítanme, cómo es la interacción de la onda correspondiente al voltaje de salida, al voltaje máximo, disculpen. Configurado el osciloscopio en base al tiempo en una escala de 10 microsegundos por división, en el canal A 10 volts por división en corriente directa y en el canal B una escala de 5 volts por división en corriente alterna. Si nosotros paramos la gráfica para observar detenidamente el flujo del voltaje, podemos observar que el voltaje máximo, es de 15.453 volts como voltaje máximo. La práctica también nos indica que debemos encontrar nuestro voltaje de rizado y nuestro voltaje pico-pico correspondiente a la salida de voltaje entre el puente de diodos y conectando un capacitor entre el puente de diodos y nuestra resistencia. Para este caso nosotros conectamos un capacitor de 330 microfaradios con una intensidad de voltaje con 50 volts. Para este caso nosotros lo conectamos en esta manera, conectando nuevamente el osciloscopio de la misma manera, configurándolo en base al tiempo de 10 microsegundos a una escala de 200 milivolts por división y en el canal B a 5 volts por división. Ambos en corriente alterna, y al correrlo y hacer ajustes en nuestra escala con base al tiempo, obtenemos nuestra onda en cual nos puede indicar nuestro voltaje pico, así como el voltaje de rizado. Como podemos observar, el voltaje pico varía, depende ya que lo estamos nosotros moviendo, ¿verdad? Ajustando a que nos dé la misma cantidad, pero como podemos observar, 1.354 milivolts se mantiene y ese podría ser nuestro voltaje de rizado. Nuestros voltajes pico-pico vendrían siendo los que están aquí, de 120, y el que puede llegar a bajar hasta 129. Nuevamente la práctica nos pide que conectemos otro capacitor con la misma configuración que la anterior en paralelo para observar cuál va a ser la rectificación de la onda en cuanto a la salida de los voltajes, tanto el de rizo y el voltaje pico-pico. La práctica nos indica que configurando nuestro osciloscopio de la misma manera y cambiando las escalas para poder observar cómo es que sale la onda. Para este caso, permítanme, podemos decir que se reduce a la mitad la onda correspondiente a la anterior. Como podemos hacer el ejemplo aquí, permítanme. Esta sería la diferencia en cuanto a los voltajes. Como podemos ver, nosotros al modificar y quitar ese capacitor, podemos observar un voltaje rizo de 1.354 milivolts. En cuanto a su voltaje pico es de 113.563 milivolts, por lo que podemos decir que se reduce a más de la mitad. Conectando nuevamente el capacitor, observamos cómo esto se reduce. Aquí lo podemos observar. Ya para finalizar, no olvidemos lo que es un rectificador de onda.
Un rectificador de onda convierte una señal de corriente alterna de entrada a una señal de corriente de salida pulsante. A referirnos a señal de corriente nos referimos al voltaje que entra y al voltaje que sale. Esto es lo que quiere hacer un rectificador de onda. Como esto es un rectificador de onda tipo puente, podemos observar los voltajes máximos pico pico y el voltaje de rizado. Sin más, hasta aquí dejo la grabación. Gracias por su atención.